El viento sopla sobre las erosionadas montañas y las tormentas azotan durante días. Las temperaturas pueden bajar hasta los 50 grados bajo cero y la vida queda oculta bajo la nieve. Un gélido océano se extiende a lo largo y ancho del horizonte. Un desierto ártico donde es más fácil sobrevivir bajo el hielo que sobre él. La vida depende de los lugares más recónditos del Ártico, donde se congrega la vida salvaje y se dan la mano dos mundos. Por tierra y por mar, depredadores y presas buscarán incansablemente un oasis. Atravesarán montañas milenarias, cruzarán un mar de hielo y realizarán una épica migración. Y contra todo pronóstico, la vida perdurará. El oasis del Ártico. Una serie de escarpados bloques de hielo interrumpen el horizonte y una cadena de icebergs imita la orografía de la orilla. La corriente los empuja a esta bahía y aquí crean su propio ecosistema. 3/4 partes de su masa se encuentran ocultas bajo el mar de hielo. El bloque está resquebrajado en su totalidad. Es el resultado del azote de las mareas, el viento y la corriente del océano. Las dorsales anticiclónicas tienen su origen en los icebergs y constituyen una puerta de entrada a otro mundo. El agua del deshielo de los icebergs transporta nutrientes a las frías profundidades, estimulando la vida. Empiezan a aparecer depredadores de todos los tamaños. Las focas se acercan a las finas capas de hielo de estas dorsales anticiclónicas en busca de camarones y peces que se alimentan de fitoplancton. Y las zonas donde se concentran las focas siempre atraen a los osos polares. Los osos pueden oler a una foca a 20 kilómetros de distancia. El rastro en el hielo contribuye a reducir la distancia entre depredador y presa. Las focas constituyen más del 90% de la dieta del oso polar. Y la fina capa de hielo apenas las protege. El Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del planeta. Pero la progresiva desaparición de los glaciares irá seguida de la aparición de nuevos icebergs que constituyen la clave del futuro. El agua del deshielo contiene diminutas partículas de hierro que absorben dióxido de carbono. Lo atrapan del agua subterránea y de esta forma lo eliminan de la atmósfera. Se trata de un sistema natural para ralentizar el deshielo del Ártico. Los icebergs no son el único oasis del Ártico.
Hay otras partes del océano que no se cubren de hielo a lo largo de los duros inviernos. Una misteriosa combinación de corrientes oceánicas y gélidos vientos. Surgen aquí año tras año. Estas zonas son conocidas como polinias y son una fuente fiable de alimento en medio de un yermo paisaje. La luz del sol penetra en estas aguas y, al igual que los icebergs, crea vida. El fitoplancton se nutre de esta luz y la convierte en energía química. Para ello consume el dióxido de carbono y libera oxígeno. En una tierra que resurge de 24 horas de oscuridad, la luz del sol insufla esperanza. Pero el Ártico está cambiando a pasos agigantados, un cambio que podría alterar este equilibrio. Y eso supondrá la desaparición de un oasis. Conforme aumenta la polinia, las aves marinas se dan cita en aguas abiertas. El arao de pico ancho es un experto buceador. Vuela bajo el agua, aleteando sin parar. En la polinia se concentra su principal presa, el bacalao ártico. En el fragor de la persecución, el arao de pico ancho llega a sumergirse hasta los 250 metros. El arao comparte la polinia con gaviotas tridáctilas y fulmares. Encuentran su alimento en la superficie y cubren distancias de hasta 250 kilómetros hasta encontrar aguas abiertas. Se adaptan fácilmente a las cambiantes superficies heladas, al contrario que el arao. La luz del sol va ganando terreno al invierno. Y la polinia no tarda en convertirse en un lugar muy concurrido. Día tras día, las aves marinas acuden a la polinia en bandadas numerosas. Son un indicador del ecosistema. El arao cambia su dieta, deja atrás el bacalao ártico y pasa al capelán, un pescado de menor tamaño que una sardina. El bacalao es una especie de aguas frías y la presencia del capelán es un indicativo de que se ha producido un cambio en la temperatura del agua. El Ártico está cambiando. Pero en la superficie del Ártico ha aparecido un nuevo oasis. Las aguas abiertas del río Yukón han atraído a los cisnes migratorios.
Estos se concentran en una grieta temporal aparecida en el hielo. Se trata de una zona de alimentación clave, ya que la mayoría de lagos continúan cubiertos de hielo. Un importante alto en el camino, que suele estar muy concurrido. Cada mes de abril, cerca de 15.000 aves se detendrán en estas aguas abiertas. Dos especies de cisnes pueblan estas aguas: el cisne trompetero y el de la tundra. El cisne trompetero es más grande que el de la tundra. Ambos compiten por el mismo alimento y sus pasos se dirigen hacia el norte. Pasan los días arrancando plantas de los fangosos fondos del lago. Generan una corriente con el movimiento de las patas. De esta manera arrancan las raíces y se liberan los nutrientes, lo que contribuye a atraer a otros cisnes y a no pocos patos curiosos. Los cisnes parten con ventaja, ya que cuentan con un cuello largo para alcanzar las mejores plantas. Las parejas y los grupos de familias regresan al final del día. Cerca de 2.000 cisnes pueden llegar a poblar esta región en la temporada alta de las migraciones. Los cisnes son criaturas muy territoriales. Y aunque parecen ser amables, su elegancia tiene un límite. Conforme sube la temperatura en el Ártico, el cisne trompetero refuerza su presencia aquí. Los ejemplares jóvenes buscan a su pareja. Un proceso no exento de encontronazos. Mientras, las familias más numerosas se apropian de las zonas donde abunda el mejor alimento. El número de cisnes va aumentando. Y las refriegas territoriales se multiplican. Los cisnes disponen de contados días para recuperar las calorías perdidas o para encontrar una pareja. La competencia puede acabar en un conflicto. Despliegan las alas para intimidar a sus contrincantes. Su envergadura puede llegar a los 3 metros. Un arma única. En las distancias cortas, el cisne trompetero tiene una ventaja notoria. Utiliza el pico y el cuerpo para que el otro cisne retroceda, a la vez que busca ahogar a su oponente. No es el mejor de los vecinos. Poco tiempo después, escuchan la llamada del norte.
Los cisnes de la tundra alzan el vuelo en esa dirección, hacia la costa del Ártico, a más de 1500 kilómetros de distancia. Se han adaptado al frío verano ártico y sus crías están listas para echar a volar en tan solo 3 meses. El cisne trompetero necesita casi el doble de tiempo. Pero conforme aumenta la temperatura, los cisnes trompeteros proliferan y los cisnes de la tundra buscan refugio. Las fronteras cambian rápidamente. Las montañas Richardson atraviesan el círculo polar ártico a lo largo de 1000 kilómetros en dirección norte. Estas tierras se mantienen congeladas durante todo el año, incluso después del deshielo. La vegetación es escasa y apenas hay alimento o refugio. Pero en medio de este yermo paisaje es posible encontrar otro oasis. Un oasis de vida palpitante. Por estas montañas campan manadas de caribúes. Durante su migración recorren miles de kilómetros, siguiendo rutas trazadas por sus antepasados. Mientras que los cisnes son invitados de paso, los caribúes son el alma de estas extensiones. Esta manada está compuesta por 200.000 ejemplares que sirven de sustento para cientos de lobos y osos. Al viajar en grandes grupos, van perfilando el paisaje a su paso. Se alimentan de liquen en los meses de invierno y utilizan las pezuñas para escarbar en la nieve. Sus sistemas digestivos están diseñados para extraer los nutrientes de estas plantas del Ártico y pueden llegar a engullir hasta 3 kilos al día. Se ha convertido en algo habitual que las lluvias lleguen al norte antes de lo previsto. Esto crea una capa de hielo bajo la nieve. Una capa que son incapaces de atravesar con las pezuñas y que puede resultar letal. Su mundo está cambiando. La manada compacta los bloques de nieve a su paso. De esta forma, se ralentiza el ritmo de deshielo y se aísla el suelo helado. Al pisotear la nieve, ralentizan la liberación de metano, otro gas de efecto invernadero
atrapado en el permafrost. Los caribúes son un sistema natural en sí mismos, igual que los icebergs, y luchan contra el cambio climático a su manera. De esta forma, preservan la tierra que los preserva a ellos. ¿Quieres entrar? Todo sea por los guepardos y por el bien de la ciencia, ¿vale? James Bond, una historia de violencia, licencia para matar. Lo de siempre. El mismo de siempre. Este es el trabajo más importante que me han dado. Esto va a ir fenomenal. Mejor que nunca. Cuando su secreto salga a la luz, será tu fin. Los dos sabemos lo que es que te lo arrebaten todo. Sin tiempo para morir. Esta noche, la película de la semana en la 1. Y después, James Bond, su alumno. muere otro día. ¿Tiene usted un buen manejo del ala? Tengo fama de mantener la punta bien alta. Me prometiste que tu gobierno sería temporal. A lo mejor el que sobra aquí es el rey. Un pueblo decide su futuro. ¿Sabe lo que más me jode? Reconocer que mi esposa tenía razón. Me da miedo lo que pase a partir de ahora. No queda otro camino que la salida inmediata del rey renunciando al trono. A lo mejor vivir en París no está tan mal. Y una reina rompe sus cadenas. Quiero volver a ver tu fea cara nunca más. Ena, mañana después de la revuelta en la 1. Y después Victoria Eugenia. Se convirtió un poco en el centro no solamente de su familia, sino de la vida social europea. Historia de un amor trágico. Si ganamos un concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas. Si ganamos, dices. Un poco de concentración, por favor. Vamos otra vez, venga. ¿El Ecuador del beso lo pasamos? No lo entiendo. Vale. Somos cine, cultura europea. Icónico. Innovador. Los hombres. Inimitable. Un genio. Maestro en la calle. En los platós. En las alturas. Y todos queríamos ser como Hermida. Descifrando a Hermida. Esta noche imprescindibles en la 2. Varios depredadores dependen de esta manada. Osos grizzly, lobos, glotones y zorros árticos, entre otros. La presencia del glotón en el norte se ha vuelto habitual. Es el carnívoro que más superficie ocupa, hasta 1.500 kilómetros cuadrados. Se alimenta principalmente de los restos de las presas del lobo. Y si bien su fuerza es de sobra conocida, se convierte en una presa peligrosa ante un ataque de los lobos. Pero el hambre es una fuerza que todo lo puede para todas las especies. No tarda en aparecer un zorro ártico, atraído por los restos de un cadáver. Es del tamaño de un gato doméstico, así que no debería suponer un reto a la fuerza bruta del glotón. El zorro decide adoptar una estrategia distinta. Ha escogido ser un incordio. El zorro es tenaz y no deja de incomodar a su competidor. Receloso de que los lobos regresen, o simplemente harto, el glotón decide olvidarse de los restos del cadáver.
Los zorros árticos sobreviven en los márgenes, alimentándose de restos que encuentran en un mundo gélido. Pronto aparecen más zorros que aspiran a conseguir un bocado. Y también están dispuestos a pelearse si es necesario. Son animales carroñeros, acostumbrados a la vida en el punto más septentrional del planeta. Están hechos para soportar condiciones difíciles y vivir en soledad. Son unos verdaderos especialistas adaptados a una región en continuo cambio. Varias especies seguirán a la manada conforme ésta avance en su ruta, que transcurre durante la primavera. Un movimiento que acompaña al del oasis. Su supervivencia depende de ello. El sol brilla las 24 horas del día en la isla de Baffin. El hielo cambia rápidamente. Las polinias han desaparecido y han dado paso a una banquisa, una capa única de hielo. Cada vez más luz solar penetra en el agua y el crecimiento del plancton se multiplica, de tal manera que bajo la superficie se esconde una gigantesca nube de calorías. El viento y el agua van desgastando una capa tras otra de hielo, día tras día. El hielo marino flotante atrae a nuevos habitantes y la banquisa pasa a estar patrullada por distintas especies. La prehistórica morsa surca la banquisa. Encuentra su alimento en el fondo marino y emplea sus largos bigotes para detectar a sus presas. Tiene un paladar único que le permite abrir bivalvos y moluscos. Las morsas se sumergen a lo largo del perímetro de la banquisa. Expulsan chorros de agua para descubrir a sus presas. Pastan en el fondo marino y alteran la capa orgánica. Esta alteración libera los nutrientes en el agua, creando así más plancton y más vida. Es su manera de contribuir al mantenimiento de este mundo. Las algas se reproducen y atraen la atención. Esta vez, quien se fija en ellas es el unicornio marino. Se trata de una especie casi mitológica, el narval, con su largo cuerno en forma de espiral. En realidad se trata de un diente excesivamente desarrollado, que puede alcanzar los 2 o 3 metros de longitud y que se suele vincular con el cortejo y el apareamiento. Este largo apéndice
hace las veces de una antena muy sensible, que esconde terminaciones nerviosas y con el que reconoce el turbio mundo que le rodea. El narval lo utiliza durante el proceso de caza de peces, y con él es capaz incluso de detectar cambios en la temperatura del agua, así como en su salinidad o en su presión. Se trata pues de una misteriosa herramienta de esta criatura igualmente misteriosa. Reside gran parte del año en las profundidades de las aguas del Ártico, en grupos reducidos que se ocultan bajo la capa de hielo. Utiliza la ecolocalización para detectar a las presas en la penumbra de las aguas submarinas y emite una serie de chasquidos, zumbidos y ronroneos con el objetivo de que estos regresen rebotados. Los tonos más bajos mapean las zonas más cercanas, mientras que los más altos son los que aportan los detalles. Viven en un mundo de sonidos. Se reúnen cada primavera en grupos muy numerosos y llevan a cabo una épica migración en dirección a la banquisa. El objetivo es sumergirse allí en busca del bacalao y de la sepia. Entre zambullida y zambullida se dan cita en la superficie, un comportamiento conocido como rafting. Se trata de permanecer inmóviles y reposar antes de volver a sumergirse. Aparece el primero, y luego otro, y otro más. Descansan en la superficie y recargan sus reservas de oxígeno. Su sangre y sus músculos están diseñados para retener el oxígeno, y el espacio entre el corazón y los pulmones lo tiene lleno de una gran cantidad de vasos sanguíneos. Eso les permite sumergirse a profundidades a las que no llegan ni siquiera las ballenas, incluso hasta los 1800 metros. Gran parte de su vida es un misterio, pero son una especie muy antigua. Son supervivientes del Ártico que apenas han sido vistos más al sur de los 60 grados de latitud. Es probable que estén más predispuestos que nosotros a un mundo en continuo cambio. Su ritmo de reproducción es lento. Dan a luz 14 meses después de aparearse, y las crías tardan 2 años en separarse de su madre. Esto podría suponer un peligro para el narval en un Ártico donde la temperatura no para de aumentar. Sin embargo, llevan miles de años sin experimentar cambios. Su supervivencia está envuelta en un halo de misterio. Si los narvales son supervivientes, las orcas son invasoras.
hoy en día se prodigan más en aguas abiertas. Las orcas, por algunos conocidas como ballenas asesinas, extienden sus dominios cada vez más hacia el norte, conforme se derrite el hielo. Las orcas son unas recién llegadas en esta región, y su presencia constituye una amenaza para otras ballenas. Han llegado a cambiar el comportamiento de los narvales, creando una nueva normalidad. Pero su enorme aleta dorsal juega en su contra cuando el océano está cubierto por una gruesa capa de hielo. Sin embargo, los cambios del Ártico hacen que las orcas puedan disfrutar de una libertad hasta ahora desconocida y explorar un nuevo territorio. Tienen un objetivo muy concreto, la misma presa que el arao, que se sumerge hasta grandes profundidades. Grandes bancos de capelanes compuestos por miles de millones de ejemplares. El capelán es una especie clave. Migra hacia el norte y atrae a los depredadores en esa dirección. Las orcas irrumpen de golpe y sorprenden a las presas. Trabajan en equipo a la hora de compartir tanta abundancia. La vida de las orcas es una verdadera historia de éxito que cambia nuestra mirada hacia este gélido mundo. El sol del Yukón funde rápidamente la nieve. Y una gran variedad de plantas reclama su espacio en este paisaje. Los cisnes de la tundra han regresado a sus lagos de cría y han vuelto a alimentarse de los insectos que se reproducen aquí cada verano. Una dieta rica en proteínas que permite que sus crías crezcan a buen ritmo. Pero aunque la nieve se derrite, la tierra continúa congelada. Como el agua no se drena de ninguna manera, se forman numerosos lagos que constituyen el hábitat para millones de insectos. Estos enjambres de insectos constituyen un oasis de bienvenida. Polinizan millones de flores y sirven de alimento para miles de aves migratorias. Estos parajes se convierten en coloridos y concurridos destinos. Los cisnes dedicarán el tiempo que estén aquí a criar a su descendencia. Es una carrera contrarreloj. Ahora los cisnes de la tundra compiten con los trompeteros por ver quién procreará en este hábitat. Los veranos, ahora más largos, han dado a las aves de mayor tamaño suficiente tiempo para criar a sus pequeños. Y también ventaja en este mundo tan voluble. El verano alcanza el norte y el caribú continúa su avance. También él contribuye a aportar vida al paisaje. Es fiel al lugar que lo vio nacer. Sigue el cauce del río Porcupine a través de las montañas Richardson.
Su trayecto al norte, hacia el océano Ártico, puede suponer recorrer hasta 4.000 kilómetros. En menos de un mes, esta cría se unirá a la manada migratoria. Son sus primeros pasos en un viaje interminable. La manada está rodeada de depredadores y una nueva amenaza otea desde las alturas: el águila real. Poco más de la mitad de estas crías sobrevivirá al primer mes de vida y un número incluso menor superará el primer invierno. El caribú siempre debe anticiparse a los peligros. Este oasis nunca descansa. Las grandes nevadas y las primeras lluvias pueden ralentizar su paso, mientras que los incendios descontrolados alteran su ruta, contribuyendo a cambiar este complejo equilibrio. Un clima cambiante supone una amenaza para algunos, pero una oportunidad para otros. Los osos grizzly están expandiendo sus dominios. Cada oso cazará a unos 12 caribúes cada estación. Y se nutrirá de una vegetación cada vez más densa. Conforme aumenta la temperatura en el Ártico, la Tierra también cambia. Los veranos son más largos y eso beneficia a estos osos. Los sauces y los arbustos multiplican su presencia y crecen desaforadamente, llegando a reemplazar a los líquenes, un proceso conocido como el reverdecimiento del Ártico. El nuevo Ártico ofrece alimento a los osos y más escondites para preparar un ataque a sus presas. Sin embargo, también cambia las antiguas rutas, ya que altera una fuente de alimento del caribú y por lo tanto de sus depredadores. Una consecuencia que se deja notar en todo el ecosistema. Todas las especies deben adaptarse más rápido que nunca. Un reto cada vez mayor para las futuras generaciones. El número de especies que se dirigen hacia el extremo norte es cada vez mayor. El zorro rojo se está adaptando rápidamente a la vida en el Círculo Polar Ártico, tradicionalmente territorio del zorro ártico. Está desplazando a su primo de las tierras del norte en un territorio en el que escasean los hábitats donde construir guaridas. El zorro rojo es casi el doble de grande que el zorro ártico. Es capaz de adaptarse prácticamente a cualquier fuente de alimento. Pero es una especie del sur, por lo que no se adapta bien a los duros inviernos. Los veranos más largos y las vegetaciones más altas juegan a su favor.
El zorro del Ártico es resiliente, pero es incapaz de competir por los recursos. Las adaptaciones del Ártico ya no constituyen ninguna ventaja. La única solución que le queda a él y a otros muchos especialistas del Ártico pasa por dirigirse más hacia el norte. A medida que el Ártico adquiera tonalidades más verdes y que la temperatura aumente, la probabilidad de que el zorro rojo sobreviva será mayor. Estos cachorros crecerán, se independizarán y saldrán en busca de su propio territorio. Seguirán a las manadas de caribúes y continuarán avanzando hacia el norte. Un día llegarán a la costa del Ártico y quizá hasta consigan expulsar de tierra firme al zorro ártico. Todo es posible en el futuro de un Ártico en continuo cambio. El Ártico se está calentando a una velocidad 3 veces mayor que el resto del planeta. El clima está cambiando y puede que la duración de las estaciones varíe entre 3 y 4 semanas, un año tras otro. El momento en el que tienen lugar estos desarrollos naturales es crítico, y estos acontecimientos son vitales para la supervivencia. Y lo son allí donde el hielo marino se abre y la luz del sol crea vida, pero también donde se congregan los caribúes y los paisajes cambian. La naturaleza se esfuerza por mantener el equilibrio, pero hasta los cambios más pequeños pueden provocar notables consecuencias. En este mundo tan cambiante, la vida salvaje tendrá que adaptarse más rápido que nunca. Y un oasis en el Ártico adquiere, si cabe, más importancia ahora que nunca.